Bueno, el profeta Samuel desde niño había sido dedicado, fue dedicado al templo, ¿sí? Y su madre lo llevó siendo muy joven y él tuvo la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Entonces vamos a ir a la palabra, si me ayudan allí en producción, vamos a ir a Primera de Samuel de los versículos, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Me pueden decir amén cuando lo tengan. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla a Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Señor, te doy las gracias porque en este día me has permitido, Señor, estar aquí presente. Te doy las gracias porque me has dado no solamente el regalo de la vida, sino de conocer tu palabra, Señor. Te doy las gracias porque así como a mí nos has dado a todos un lugar donde plantarnos, donde crecer y donde echar frutos, donde hacer crecer nuestras raíces y echar frutos. Te pido, Señor, que esta palabra que tú me has dado, Señor, crezca y dé fruto, Padre Santo. Permite que solo las palabras que tú quieres sean dichas, Señor. Te pedimos, Padre, que nos guardes en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Me voy a devolver un poquito a lo que estábamos leyendo de Samuel, ¿sí? Cuando dice que en esos tiempos no era común oír palabra del Señor ni eran frecuentes las visiones. ¿Cuántas veces hemos estado así? Que no escuchamos una palabra, que nos sentimos que estamos solos, que estamos apartados quizás. Lo otro, Samuel vivía en el templo, pero no conocía a Dios. Era muy joven, pero vivía en el templo. ¿Cuántos de nosotros vivimos en el templo? Tenemos una Biblia, vivimos no literal, pero permanecemos, asistimos regularmente al templo, pero no conocemos todavía de Dios, todavía no lo sentimos, ¿sí? Lo otro, cuando Elí entendió lo que pasaba, le dijo, ve y acuéstate. ¿Qué apareció ahí? Un guía, una persona que estaba guiando a alguien que necesitaba una ayuda, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos una comparación, nosotros somos como niños. No importa cuántos años tengamos, no importa cuántos años de edad usted tenga o cuántos años tenga en el Evangelio, toda la vida vamos a ser niños espiritualmente hablando, porque cada vez vamos a tener algo que aprender, ¿sí? ¿Cómo contestan los niños? ¿Cómo piensan los niños? Los niños hablan como niños, piensan como niños, juegan como niños, ¿sí? La Biblia menciona al menos unos 10 personajes jóvenes o niños que fueron llamados y que fueron usados por él. Vamos a hacer un breve recuento. Muy conocido, David. ¿Cuántos años tenía David cuando fue llamado, cuando derrotó a Goliat? Pues para esa época se supone que a la guerra iban los jóvenes mayores de 20, y David no estaba en la guerra. O sea que eso nos puede llevar a que era menor de 20 años.
José de Egipto. Conocemos mucho la historia de José de Egipto. Cuántas, entre comillas, desgracias vemos o situaciones difíciles que le pasaron en su vida, pero él mostró una fuerte, una gran convicción y creencia por el Señor. Tercero, Samuel. ¿Cuántos años tenía cuando estaba en el templo y Dios le habló? Cuarto, esta está un poquito escondida. La sirviente de la esposa de Naamán, el general de Siria, que cuando Naamán estaba enfermo, la sirviente de la esposa de Naamán le dice: ¿por qué no lo llevas donde el profeta que hay en Samaria, que él te puede curar? Ella estaba era esclava, era una niña. La palabra no precisa la edad, pero era una mujer muy joven, y aún así sirvió para darle un mensaje a alguien que terminó creyendo en el Señor. Tenemos, esta historia está en Segunda de Reyes 5, por si alguien la quiere buscar. Josías, el rey Josías, fue uno de los pocos reyes buenos, porque la gran mayoría de reyes de Israel o de Judá se corrompieron y no hicieron lo correcto. ¿A qué edad comenzó su reinado? A los 8 años. Muy, muy joven. Jeremías el profeta. Lo voy a leer, dice Jeremías 1, versículo 4, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. ¿Cuántos de nosotros, levanto la mano primero, hemos dicho no? Esta semana lo hice, recientemente lo hice. Me invita el pastor, la enseñanza estaba programada una semana atrás, pero tuvimos unos quebrantos de salud y pues pusimos. Y cuando esta semana tenía 1000 cosas que hacer y Dios me habló. ¿Cómo me habla a mí el Señor? Pues mi pastor me está pidiendo algo, para mí eso es palabra que viene del Señor. Y yo tuve el descaro de decirle que no, porque estaba muy ocupado. Pero gracias al Señor conté con una atalaya, mi bella esposa, que hey, el camino es por aquí, no se desvíe, que vamos al camino contrario, ¿sí? Lo digo de testimonio porque de verdad, ¿cuántas veces hemos sido, nos hacemos el que no es conmigo, ¿sí? Me están diciendo algo y no, otro, llamen a otro. No es fácil pararse aquí, créame que no tengo mucha habilidad para exponer, pero atiendo la obediencia del Señor, ¿ok? Ok, seguimos. Daniel. ¿Cuántos años tenía Daniel cuando fue llevado a Babilonia? No dice, pero también dice que era un personaje muy joven. ¿Y qué hizo él? Él decidió, él tomó la determinación de, aún a riesgo de su vida, no corromperse ni contaminarse. Otro hombre joven usado. Otro. ¿Quién tenía los 5 panes y los 2 pececillos que Jesús usó para alimentar a los 5000? Un niño. Otro joven o niño más que Dios ha usado. Juan el apóstol. Dicen los estudiosos que tenía alrededor de 17 años cuando comenzó a caminar con el Señor. Joven. Y para esa época, 17 años no era joven, era niño. O sea que es un niño. Y por último tenemos a Timoteo. La palabra dice que comenzó a pastorear siendo joven. Algunos dicen que comenzó a pastorear a los 25 años. Si él comenzó a los 25 años a pastorear, a los 24 no conoció al Señor. Él tenía ya un bagaje. Él tenía una familia creyente. Su abuela y su madre lo indujeron en el Evangelio. Y esa es una de las cosas que voy a recalcar ahorita más adelante. Lo que se les da a la familia. ¿Okay? Volviendo al tema de Samuel. Samuel tenía, dicen los historiadores que Samuel tenía 12 años cuando Dios le habló por primera vez al templo. No lo conocía. Su mamá lo ofreció en el templo, fue un milagro. Su mamá no había podido tener bebés. Ella, en medio de la oración, le dice al Señor que si le da el hijo, ella lo va a ofrecer, y así fue. Lo llevó al templo y pues para que un adulto lo guiara, ¿cierto? Que era un sacerdote, era Elí, el sacerdote que estaba en ese momento encargado.
Pero eran tiempos muy difíciles. Pues si continuáramos leyendo el versículo de Samuel, la lectura de Samuel, nos damos cuenta que el mensaje que Dios le estaba dando a Samuel era que iba a castigar a los hijos de Elí. ¿Y Elí quién era? El profeta. O sea, era el pastor, y entonces los hijos del pastor estaban haciendo muchas pilatunas, pero eran tamaño, eran graves. Entonces, piensen, para mí es un acto de fe total. Piensen en Ana por un momento, en una situación donde escaseaba la palabra, donde había mucho mal comportamiento, inclusive en la iglesia, inclusive en el templo, perdón, en el templo porque no había iglesia todavía. Y Ana decide dejarlo en el templo, pero aún ella confió en Dios para que guiara a su hijo, y así lo hizo. Algo que se nos parezca hoy. ¿Cuántas iglesias hemos escuchado que están haciendo cosas que no son correctas? Que se están desviando después de haber comenzado bien, se están desviando. O inclusive algunas que están saliendo de una vez ya chuecas. No hay ninguna diferencia. ¿Y hace cuántos años pasó esto? Ni les digo. Pero como a Samuel, Dios también nos ha escogido, a cada uno de nosotros. A cada uno nos escoge, nos habla. Y yo les hago una pregunta. ¿Usted sabe que Dios le habla? ¿Usted se ha puesto a pensar cómo diferenciar cuando Dios le habla? Miren, yo no crecí con una Biblia. La Biblia que yo conocí fue en un colegio católico y nos mostraban solamente el Nuevo Testamento y solo cositas. Pero yo hoy tengo la bendición junto con mi esposa de orar con mis niños y el día de ayer lo hablábamos. Nosotros les podemos a ellos enseñar que la palabra de Dios está aquí. Y si yo no leo la palabra de Dios, yo no voy a reconocer cuando Él me habla. ¿Cómo voy a saber que un mensaje que me están dando es un mensaje de Dios si yo no conozco la palabra? Entonces, primero de los muchos jalones de orejas que llegaron con este mensaje para mí. ¿Por qué estamos acá? No es gratis, con el Señor no hay coincidencias. El pastor lo dijo ahorita. ¿Por qué vino usted hoy acá? ¿Porque es costumbre? Pues es una costumbre muy nueva porque la iglesia es muy nueva. ¿Por qué vino? Simplemente porque Dios lo llamó, porque Dios se lo puso en el corazón, porque Dios le puso escuchar si alguien lo invitó, porque Dios le puso volver a asistir si era la segunda o la tercera vez, porque Él sabía, porque usted en el fondo sabe que acá hay un mensaje para usted. ¿Sí? Nosotros estamos en un crecimiento continuo con el Señor, por eso lo vuelvo a mencionar. Nosotros somos niños espiritualmente hablando, pero nosotros a veces, como tercos que somos, nos empezamos a alejar, a desviar. Si ustedes ven un bebé puede hacer algo por sí solo. No, ¿cierto? Un bebé, la mamá tiene que encargarse de él, a suplirle todo, su alimento, su higiene, todo, hasta ciertos meses o quizás un poco más adelante, donde ya se le empieza a enseñar a qué lo puede hacer. Algunos se les tiene que enseñar unos cuantos años, a otros se les va la mano y les tienen que apurar a que den el salto fuera. Pero lo importante es que los padres son los que tienen que dar esa primera guianza, ¿sí? Los padres son los que dan esa primera enseñanza para que ellos empiecen por el camino correcto. Si nosotros en el camino nos empezamos a ir para un lado o para el otro, nos vamos a empezar a contaminar, nos vamos a empezar a pegar de las cosas que están en el mundo. Dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí? Esa es la importancia de que nosotros como padres le enseñemos desde temprana edad la palabra a nuestros hijos y solamente para que ellos lo guarden, para que lo cultiven y se vuelva una costumbre para ellos. ¿Sí? Ahorita tuvimos acá 2 niños, no porque sean mis hijos que son hermosos, los más hermosos. ¿Cómo contestaron ellos? Como niños. Créame que les hice las preguntas varias veces y tuve diferentes respuestas. ¿Por qué? Porque son niños. Yo no puedo
pretender que un niño, así tengan sabiduría en su edad, ellos tienen sabiduría. Ok, algo que no está en el libreto. Los niños ahorita están estudiando en un currículum que les enseña la palabra. Y para nosotros ha sido una gran bendición. Pero si su niño no está estudiando la palabra en la escuela, ¿quién es el responsable? Ok, yo no me estoy quitando la responsabilidad porque ellos en la escuela lean la Biblia. ¿De quién es la responsabilidad de que ellos aprendan la palabra? De nosotros como padres. Entonces nosotros tenemos en ese momento, ahí sí, no podemos actuar como niños, sino que tenemos que ser unos guías sabios para ellos. Mateo 19:1 dice, pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Ok, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es la cara de un adulto cuando le dan un obsequio, un regalo? Gracias. Sí, ay, muchas gracias, ay, tan lindo, muchas gracias. ¿Cómo es la cara de un niño cuando le dan un obsequio? ¿Qué le gusta? Porque son honestos, si algo no les gusta lo van a mostrar. ¿Sí? Pero si les gusta, ¡wow!, van a querer, ¿ok? Guarden esa imagen en su cabeza, ¿sí? Ténganla aquí. Así es como Dios quiere que recibamos el reino de los cielos. Así, con alegría, con entusiasmo. Por eso Jesús les dijo que fuéramos como niños para que llegáramos al reino de los cielos. ¿Okay? Entonces, como nosotros somos los padres los que tenemos esa tarea, tenemos que aprender algo, ¿no? ¿Ustedes sabían que el cerebro de un niño es una esponja hasta los 7 años? Un niño puede aprender piano, puede aprender a hablar hasta 5 idiomas antes de los 7 años. Está demostrado científicamente. Normalmente, si el hermano me ayuda, 10 años para dominar el piano. Y dicen que si a un niño desde temprana edad se le enseña, a los 7 años puede dominar un instrumento como el piano. ¿Qué estamos nosotros escogiendo para enseñarle a nuestros hijos? Cartoon Network, no sé cuál sea la caricatura de moda hoy. Nosotros somos los que tenemos que decidir, nosotros somos los que manejamos el control, no ellos, ¿sí? No debemos dejar que ellos desperdicien tiempo valioso, no significa que no se puedan divertir, ¿no? Pero debemos guiarlos para que ellos sepan en dónde están, ¿sí? Hay veces ellos van a venir con preguntas. ¿Cuántos niños no hacen preguntas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Dónde está el papá para contestar ese por qué? Entonces los padres tenemos que estar preparados porque los niños tienen muchas preguntas. Y cuando usted, se los digo por experiencia propia, les enseña la palabra, lo van a poner en aprietos, porque lo van a poner a estudiar. ¿Sí? Lucas ya me preguntó a mí cuáles eran los 12 apóstoles y fallé la respuesta. Honesto lo digo, ¿sí? Pero tenemos que estar preparados para nuestros hijos. Ellos nos van a preguntar 1000 cosas. Ahora, ¿cómo aprende un niño? Siéntese, repita, hágalo 1000 veces y váyase. ¿Así aprende un niño? Yo creo que nosotros fuimos a la escuela cuando todavía nos hacían hacer planas. Repita 1000 veces la palabra yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo quebré, no lo vuelvo a hacer. A mí me tocó y yo no soy tan mayor. ¿Cómo aprenden los niños? ¿Cómo aprenden los niños? Viendo. Ellos aprenden con el ejemplo. ¿Ellos qué van a aprender? Lo que nosotros hagamos en nuestra casa. Lo que ellos nos vean hacer es lo que ellos van a aprender. Lo que ellos vean que papá y mamá acostumbran a hacer es lo que ellos van a aprender a que deben hacer, ¿sí? Pero si yo soy San Jorge, llego a la iglesia, no me toquen, no me miren. En el trabajo, don Jorge, ¿cómo está así? Pero en la casa saco una fiera. ¿Qué van a aprender los niños? Hipocresía. Van a aprender hipocresía porque ellos van a ver que somos uno en la iglesia, pero que en la intimidad del hogar somos otro. Y no hay lugar para esconderse en su casa. Usted no puede ocultarle a un niño. Usted no le va a ocultar, por más que usted quiera, los niños se van a dar cuenta. Si usted tiene una costumbre, qué sé yo, de rascarse la oreja, cualquier cosa que de pronto a usted le hayan enseñado que no es bueno que los niños la vean, ellos ya la vieron.
Seguro ellos ya la vieron. Entonces, nosotros debemos cuidarnos no de que no nos vean, sino de no hacer lo que no queremos que ellos vean. A los niños se les da una enseñanza básica. Por ejemplo, imaginemos que esto es una piscina. Acá es una piscina y este es el borde. Si usted está con un niño, usted lo corre lo más lejos del borde y le dice, no, allá no, allá no, camine aquí en lo seguro, camine aquí en lo seguro. Cuando el niño empieza a crecer, cuando se vuelve joven, se empieza a acercar, se empieza a acercar. Algunas veces se van a caer, algunas veces van a saltar, pero lo importante es que ellos ya tengan un conocimiento básico de qué, de nadar. Ahora, nosotros como creyentes, ¿qué somos? ¿Salvavidas? No, nosotros no salvamos a nadie, es el Señor. Pero nosotros enseñamos a nuestros hijos y nosotros aprendemos de nuestros guías cómo defendernos cuando caigamos al agua. ¿Qué es el agua? El mundo. Vivimos en el mundo, no nos podemos ir a vivir a la luna. Estamos en un mundo y estamos en un mundo que cada vez está más corrupto. No nos podemos salir de ahí. Pero ¿en dónde está? Que nosotros, al igual que Daniel, tomemos la decisión de no contaminarnos del mundo. ¿Ok? Nosotros tenemos, como niños espirituales, tenemos a alguien a quien mirar. ¿Quién es ese alguien a quien mirar? Jesús. ¿Y quién está aquí cerquita? El pastor, la pastora, los líderes, la alabanza, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en algún papel de liderazgo donde nos van a ver, siempre hay dos ojos al menos que nos están viendo. Entonces nosotros ya tenemos que, primero que todo, si estamos en posición de liderazgo o padres, tenemos que actuar coherentemente con la palabra. Y segundo, pues vamos a estar aprendiendo, si somos nuevos, si somos neófitos, vamos a mirar lo que hace un pastor o lo hace el otro. Yo les digo que hoy en día hay que orar antes de ver una prédica en internet, porque hay de todo. Si usted no conoce a dónde se está metiendo, usted se puede encontrar cosas que van a sonar muy convincentes y que usted quizás se las va a creer. Y si usted no tiene la costumbre de buscar en la palabra, se va a ir por el lado equivocado. Nosotros somos humanos, nosotros nos equivocamos, nosotros cometemos errores, pastores cometen errores, personas en posiciones de gran eminencia cometen errores. Pero ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? El creyente se equivoca, pero se redarguye y sigue adelante. Y no lo repite. Puede, y hay casos en donde a veces insistimos en recaer, pero si somos constantes, Dios es fiel y Él nos va a permitir esa sanidad. Así como a los niños, nosotros también seguimos en el proceso de aprendizaje, porque ¿cuántos años tenían Pablo cuando murió? Y seguía diciendo que aún tenía cosas por aprender, ¿sí? En alguna etapa de nuestra vida vamos a enfrentar temores de todo tipo. Que me choque, que no me paguen, que me echen, que mi esposa se enoje, que el niño no se coma la comida. Hay de todo tipo de cosas que nos pueden preocupar, ¿sí? No importa qué tan grande sea su pregunta. Vaya con Dios, pregúntele. Estoy en Fort Worth, voy para Dallas y lo primero que hago es pongo el GPS. ¿Está bien? Es lógico. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Antes de montarme al carro, pedirle al Señor. Literal, soy testigo, yo le he pedido al Señor muchas ocasiones que me lleve por una ruta y cuando llego, alguien que venía por la otra ruta me dice, ¿no le tocó el accidente? Dios me está salvando y así nos salva cuando nosotros salimos a la calle. Entonces, es cualquier situación. Voy a esta casa, voy a este cumpleaños, voy a esta celebración, ¿debo ir, no debo ir? Consultemos todo eso con el Señor. Hermano Edwin, si me colabora. Dios creó al hombre para su gloria y para su honra, y nosotros en gratitud debemos corresponder con ese regalo, ¿sí? Porque fue un sacrificio, fue quizás el sacrificio más grande o inimaginable que alguien pueda dar. ¿Quién de ustedes sacrificaría un hijo por un delincuente?
Eso fue lo que hizo Dios, sacrificó a su Hijo por nosotros, por todos los pecadores, ¿sí? ¿Y eso a qué nos lleva? Que nosotros tenemos que seguir, predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo así? Es que yo solo voy a hablar con mi hermano de la Biblia cuando estoy en la iglesia o en la reunión del micro G. No. Cuando yo me encuentro con alguien en la calle, si yo creo en el Señor, ¿de quién debo hablar? Si yo estoy agradecido con el Señor, ¿de quién debo hablar? Si yo tengo la total convicción de que es Dios el que me permite a mí despertarme cada mañana, ¿por qué yo sería tan egoísta si yo ya conozco al Señor de no compartirlo con alguien más? Alguien alguna vez lo hizo conmigo. Y créanme que para las personas que no somos hábiles con conversar, con hablar, yo soy de esos, pero lo hago. El ejemplo, la manera más sencilla es el ejemplo. Si usted tiene un compañero de trabajo que todo el día llega malhumorado, que todos los días llega, qué sé yo, enojado con todo, contesta mal, pero usted sabe que como hijo de Dios todo lo pone en sus manos, esa persona en algún momento le va a preguntar: ¿Usted no se enoja? Oiga, es que usted no escucha, o es que usted no entiende inglés, como me dicen a mí. Simplemente yo sí escuché, yo sí entendí. A veces me muerdo los dientes para no contestar, pero ¿yo qué hago? Hay cosas que yo no puedo cambiar, se las entrego al Señor, ¿sí? Nosotros, como hijos de Dios, debemos ser servidores, debemos llevar esa palabra. Doy gracias al Señor por los misioneros que se van lejos, ¿sí? Los felicito porque de verdad se necesita mucha valentía para hacerlo. Pero ¿dónde está mi primer lugar para evangelizar? ¿Dónde vivo yo? En mi casa, con los míos, ¿sí? Y los niños, o los de mi casa, así no sean niños, van a aprender con lo que yo vea, con lo que vean de mí, con lo que ellos escuchen de mí. Ellos en algún momento algo no les va, no les va a funcionar. Ellos van a decir: ¿cómo paso de aquí a aquí? Es imposible. ¿Usted cómo puede estar contento si le aumentaron horas de trabajo? ¿Usted cómo puede estar contento si le negaron el permiso que quería? ¿Usted cómo puede estar contento si está pasando una dificultad? Pues porque yo confío en Dios, pero yo también se lo tengo que enseñar a esa persona para que, así como yo confío, él entienda que hay alguien en quien puede confiar, ¿sí? Nosotros hoy en día no estamos obligados a cumplir con unas expectativas en el servicio, ¿sí? En la antigüedad habían unas exigencias altas. A las personas se les exigía una porción grande, creo que lo llamaban cuando decretaban una leva, porque iban a la guerra, necesitaban, y usted no tenía que dar el 10%, les quitaban bastante de sus bienes, porque tenían que aportarlo para el reino, ¿ok? Ellos no tenían que dar no podían escoger si ofrendaban o no. Ellos lo tenían que hacer. ¿Y qué hay cuando cometían un pecado? Ellos no conocían al Señor. Ellos no tenían el contacto que tenemos nosotros. Señor, perdóname. No. ¿Cuál era su forma? Ok, usted, por decir algo, lo voy a parafrasear. Usted tiene tanto dinero al año, entonces su multa es un palomito. Si usted tiene tanto dinero al año, ok, su multa es un becerro. Y ellos tenían de su bolsillo comprar un animal para llevarlo al sacrificio. O sea que les tocaba en el bolsillo, ¿sí? Nosotros ahora estamos en el periodo de la gracia. Nosotros no estamos obligados. Pero qué más que la gratitud que yo siento por ese Dios que a mí me lo ha dado todo, que a mí me da la vida de mi familia, que me permite estar en un lugar sano. Ahorita lo mencionaba, creo que hace un año, más o menos por esa fecha, estábamos empezando a visitar este lugar. Nosotros tenemos 2 años, casi 3 años de vivir en la zona. Pero el Señor nos puso en el corazón buscar otro lugar y nos puso este lugar. Entonces, si Dios me da a mí todo,
A mí me pagan un sueldo porque yo trabajo, pero yo sé que ese sueldo no me lo paga mi jefe. Yo sé que ese sueldo viene de Dios. Y yo he pasado por pruebas, les digo, por muchas pruebas. Les digo algo, empezando en el Evangelio, llegó un momento en donde tenía que tomar la decisión, porque o diezmaba o pagaba 2 de 3 servicios, pero no me alcanzaba para pagarlo todo. No me daba. Si decía, no pago el diezmo, igual no me alcanzaba. Entonces, como en Colombia han dicho, dice, del ahogado al sombrero, entrego el diezmo. A mí eso se me olvidó. Por mi carrera, yo soy ingeniero, yo acostumbro llevar cuentas de todo. Y yo tengo libritos así, desde hace 8 años, donde hago las cuentas semana a semana de la casa. Y durante 3 meses yo no hice cuentas. Y al tercer mes, gloria a Dios, me di cuenta que nunca me faltó nada. Nunca nos faltó nada. Con el mismo salario, porque no me aumentaron el salario, no había una sola factura sin pagar, nunca faltó el alimento en nuestra casa. En gratitud, yo le devuelvo esto al Señor. Servir, ¿sí? Servir. Dice la palabra que no hagáis lo que leyó mi esposa ahorita, no hagáis tesoros donde la polilla y el orín corrompen. Hagamos los méritos para el Señor, ¿sí? Para las coronas que hay en el cielo, que podemos recibir. Amén. Cada uno de nosotros está dotado, que nadie le diga lo contrario. Cada uno puede hacer algo. ¿Cuántos niños se mencionaron aquí? 10 niños. Solo mencioné 10. ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos niños que usted conoce aquí o en su entorno le han dado a usted esa palabra que le ha arreglado el día, que le ha generado una sonrisa cuando usted ha estado decaído? Ok, devuélvale un poquito eso al Señor a través de su comunidad. Sírvale a la iglesia. Los invito a que esta iglesia, que está en proceso de crecimiento, necesita manos, necesita obreros. Las mías es mucha y los obreros son pocos, ¿sí? Levantemos la mano, no nos quedemos sentados, porque les digo una cosa, desde 6 días atrás hasta en este momento sentía una carga muy grande por pararme aquí, pero en este momento regocijo, es alegría. Y eso es lo que recibe cada uno de los hijos del Señor que le sirve. No importa cómo lo quiera hacer. Si usted tiene habilidades para la música, para el servicio, para los computadores, hay muchas maneras de servir. Acérquese a los pastores, acérquese a alguno de nosotros y busque servir. No hay posición pequeña. No crean que por arreglar una silla es un trabajo menospreciado. ¿Ustedes sabían que estas sillas, cuando se levanten, se acomodan en una esquina? 83 sillas que hay que encaramar allá. Más las mesas, más el set, ¿sí? Eso requiere manos. Somos muchos. Yo veo la iglesia casi llena, pero a la hora de arreglar somos pocos. ¿Ok? Yo recibí ese llamado, ¿okay? A mí me dio un jalón de orejas porque yo veía que yo llegaba muy cómodo y las sillas ya estaban puestas. Hasta que un día me quedé cuando se acabó el servicio y me di cuenta que, es que hay que mover las sillas. Bueno, pues los invito a que hagamos algo. Cada uno de ustedes tiene algo en lo que puede servir. Aún los niños, enseñémosle a nuestros hijos. Ellos tienen algo que servir, porque ellos van a hacer lo que nosotros hagamos. Ahora, nosotros, así como los niños, nos distraemos con lo que vemos. ¿Qué estamos viendo? En los ratos libres, ¿usted qué está haciendo? ¿En qué emplea su tiempo? ¿O en qué malgasta su tiempo? ¿Sí? Recuerden que por juntarse con las cosas incorrectas se nos pegan, ¿sí? ¿Qué le pasó a Salomón? Salomón clamó por sabiduría
y quizás fue el hombre más sabio sobre la tierra, porque Dios le dio la sabiduría. Pero ¿qué le pasó al final de sus días? Se contaminó. ¿Por qué? Por las mujeres que tenía al lado que adoraban otros dioses. ¿Tiene usted dioses en su vida? La ropa, el carro, la profesión, el deporte. No dejemos que esos, no los llamemos ídolos, porque como creyentes confío en que no los tenemos, pero no dejemos que esas costumbres nos roben los buenos momentos en familia, en unión los unos hermanos con los otros, ¿sí? Los llamo en este momento a que, como mi esposa esta semana lo hizo, seamos atalayas. Si vemos que un hermano está en dificultad, si vemos que un hermano está en alguna situación que vemos que no está bien, llamémoslo. No solo los de cuidado pastoral llamamos a los hermanos, todos nos podemos llamar. Créanme que es muy agradable, porque yo lo he recibido. En el momento menos pensado recibí la llamada de alguien que quizás no conozco muy bien. Hermano, solo quería saber cómo estaba. Wow, se siente rico. Y les digo una cosa, se siente más rico llamar. Se siente más rico llamar. Entonces, no guarden las palabras que pueden decirle a otro, que los pueden llenar y que los pueden motivar, que los pueden llevar a descubrir lo que usted ya descubrió y que le da la paz en estar con el Señor. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahí está. Dios no nos la niega. No importa lo que le estemos pidiendo. Estamos hablando de sabiduría divina, ¿no? No importa usted dónde esté, no importa qué situación esté viviendo o que haya atravesado, o peor, o mejor, de dónde venga, cuál sea el trasfondo de donde usted venga. No, es que yo no me merezco porque yo no me comporté bien. Yo no me comporté bien. Mi pasado no es un pasado de demostrar, no me enorgullezco de él, porque yo no conocía al Señor. Pero ahora sí conozco del Señor. Y cuando no sé algo, se lo pido a Él. Pídanle a Dios, porque Dios sí les da, pero pidan creyendo. No duden que lo que pidan se los da. Ojo, esa es otra. Tengan mucho cuidado con lo que le pidan a Dios, porque se los puede conceder. Esa la aprendí yo. Tengan mucho cuidado. Ay, qué rico algún día subirme a predicar. Ay, Dios, qué susto cuando me dieron la oportunidad de subirme. Dios me lo concedió, ¿sí? Entonces, nosotros como adultos tenemos que ser disciplinados, tenemos que aprender que hay que esforzarse un poquito, ¿sí? Estar en la palabra todos los días requiere un poquito de esfuerzo. Soltar el control remoto, no sé, dejar de ver un partido de fútbol, lo que sea que usted haga. Dedíquenle un momentico a la Biblia. Ella se lo va a devolver con creces, ¿sí? Ahora, nosotros muchas veces, como lo dije ahorita, cometemos errores. No nos quedemos ahí. No nos quedemos en el error. Si yo ya cometí un error, bueno, ya cometí un error. No puedo hacer, no lo puedo enmendar, no puedo volver el pasado. Pero lo que puedo hacer es acordarme de él para saber cómo me caí ahí. Hoy lo dicen deslizarse. Deslizarse en el mundo lo va a llegar a que usted está parado en el borde de la piscina y se va a caer en un lugar donde usted no va a poder nadar. Porque hay muchas personas que, aún conociendo al Señor, se han alejado a un punto donde ya ellos totalmente se endurecieron sus corazones y no aceptan la voz del Señor, ¿sí? Nuestros hijos tienen la oportunidad de aprender un evangelio viviéndolo, no como me tocó a mí o a alguno de ustedes en un salón de clases donde un profesor que era un sacerdote católico les decía 4 cosas. No, el cristianismo es esto, es vivir, no solamente la iglesia, es en la casa, compartir con hermanos. Enseñémosle eso a nuestros hijos. Ahora, que sus hijos vean que usted confía en Dios, porque ellos no van a confiar en algo que no ven.
si usted tiene una situación difícil, ¿por qué se la va a ocultar a sus hijos? Pero más recálqueles cuando Dios los saque de ese paso difícil. Eso es lo que los niños van a aprender. Entonces, en este día le doy las gracias al Señor porque yo ya conocí el Evangelio y se lo puedo estar enseñando a mis hijos. Porque yo no conocí el Evangelio, crecí en una familia que no conocía a Dios, pero aún así, por ejemplo, mi mamá, sin ser creyente, siempre daba mercados a personas que no tenían comida. Y eso a mí se me quedó. Qué buen acto de bondad hace usted que su hijo lo está viendo. Que más tarde, cuando usted no esté o cuando ellos estén solos en la universidad o se casen, lo puedan hacer. Tengan esa confianza con sus hijos, de que cuando ellos estén lejos y tengan un problema, sea usted al que acudan y no al amiguito o la amiguita de la escuela que quizás está en el mismo vacío que ellos, ¿sí? Hagámonos cercanos de nuestros hijos. Yo no puedo decir que hagámonos amigos de nuestros hijos porque ellos tienen que ver que hay una autoridad. Ellos tienen que ver que nosotros como padres tenemos una autoridad sobre ellos. Pero sí podemos hacernos sus confidentes y que ellos tengan la confianza de contarnos las situaciones por las que están viviendo y que seamos nosotros los que los podamos ayudar. ¿Para qué buscar a alguien más? ¿Sí? Si nosotros somos los que le podemos ayudar. En este momento yo le quiero pedir que me acompañen en una oración